aunque ande por el valle de sombra de muerte. Todo indicaría que esto es parte de la realidad humana, esta sensación o esta vivencia de atravesar por lugares oscuros. Lugares oscuros que pueden parecerse o que pueden tener que ver con incertidumbre, dolor, experiencias negativas de la vida, traumáticas, que pueden tener que ver con violencia, que pueden tener que ver con abuso, con pérdida. Todas situaciones que son muy propias del ser humano y de las que aparentemente no podemos eludirlas, no podemos escaparnos de eso. Puede ser que algunos lo vivan de manera más intensa que otros, pero al fin y al cabo, todos de alguna manera u otra vamos a tener que atravesar por este túnel, a pesar de que no nos guste. David le da vuelo a la poesía, el rey David, el escritor de los salmos, le da vuelo a la poesía y escribe uno de los salmos más hermosos y uno de los salmos más populares, el Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así dice el versículo 4 del Salmo 23. David usa una metáfora pastoril, y usa la figura del pastor para hablar de Dios. Y usa esa figura para hablar de su experiencia de protección aún en medio de la aflicción. Y 500 años después, Jesús utiliza la misma metáfora. Lo único que esta vez la va a usar de una manera distinta. La usa cuando es conmovido por la realidad humana. La usa a partir de lo que ve en la gente. El que escribe ahora es Mateo, uno de los 12, uno de los discípulos de Jesús. Y él dice, al ver a las multitudes, dice Mateo, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Son personas, gente desamparada y dispersa, que no pueden hacer propios, no pueden hacer suyos los versos del Salmo 23. Son como ovejas sin pastor. Atraviesan por valles tenebrosos sin que nadie les brinde amparo. Frente a eso, a Jesús se le remueven las entrañas. Se siente identificado con esa necesidad. E intenta, quiere y va a hacer algo para que precisamente esa necesidad pueda ser cubierta. Se moviliza para que esa necesidad sea cubierta. Eso, precisamente, es la definición de compasión. Mateo es especial. No hay que dejar de tenerlo en cuenta, no hay que olvidarlo. Mateo es el recaudador de impuestos, el villano de la película para muchos en el pueblo de Israel, por no decir para todos. Era el recaudador de impuestos, ya eso es feo, pero además de recaudar impuestos era sospechado siempre de quedarse con algún vuelto. Lo de Mateo es conocido. Pero el dato que para mí es interesante ver ahora es que Mateo definitivamente era un hombre de números, de cuentas, como una especie de contador de esta época. Probablemente a Mateo le gustaran las estadísticas, le gustarían las estadísticas. Y eso, con ese currículum, es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente creo que él tiene un aporte en los datos que nos da que es más que interesante. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y luego de eso dice, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo nos está revelando, nos está mostrando algo importantísimo, nos está mostrando la mirada de Jesús, lo que Jesús vio. Pero, si nos detenemos un poquito, también vamos a darnos cuenta que antes Él nos está dando como una especie de una muestra estadística amplia. Nos está mostrando en qué contexto Jesús vio precisamente lo que vio. No habla de una mujer con un extraño caso de desamparo. No es un único hombre en el camino el que sufre de este extraño daño de desamparo. No es el caso aislado de una aldea en particular. Son todas las personas, de todas las multitudes, de todas las aldeas, de todas las ciudades. Los datos de Mateo revelan que Jesús
en su mirada, está diagnosticando un mal global, una peste universal. Definitivamente creemos que podemos convenir que lo que Jesús está diagnosticando es una pandemia, quizás la primer pandemia de la humanidad, la pandemia del desamparo. Pero Jesús trae esperanza, y el mismo que ve a las multitudes y las diagnostica como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, es el mismo que llega hasta nosotros, nos pone cerca del reino de los cielos y hace oír la voz del que pone orden donde hay desorden, el que pone compasión donde hay desamparo. Es Él mismo el que dice que las multitudes están como ovejas sin pastor, es el mismo que dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Preguntas sobre el capítulo 1 de Esperanza frente al desamparo. Una pandemia. ¿Qué datos que nos aporta Mateo hacen que pensemos en el desamparo como una pandemia? ¿Cómo te impactan los versículos que se citan en este primer capítulo? ¿Qué podrías decir de lo que Mateo nos cuenta de Jesús frente al desamparo de las multitudes? Podés dejar tu pregunta accediendo al espacio que dispusimos en Slido para vos, a través de este QR.